Hola productores, bienvenidos a este webinar Copias de Seguridad. Soy Erika Álvarez, directora comercial de Gaia. El webinar será impartido por mi compañero Jordi, director técnico de Gaia. Buenos días, Jordi. Buenos días. Pues nada, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Va a ser un webinar cortito, pero no quita que es súper importante. Tal como os ha comentado Erika, el tema de las copias de seguridad es algo crítico que tenemos que tener muy presente, porque si no, el día que tenemos que echar mano de ellas y no están ahí o no está todo lo que debiera estar, es cuando nos echamos las manos a la cabeza, nos tiramos de los pelos y es cuando vienen las lamentaciones. Entonces, sí, es algo súper importante en lo que insistimos mucho y por eso por eso hemos organizado este webinar. Tenéis aquí la agenda de los puntos que vamos a tratar. Va a ser un webinar más que nada teórico. Os voy a ir explicando aquí en base a esta presentación. Luego sí que veremos el manejo de la herramienta de copias de productor. Pero las copias de productor son una pequeña parte de toda la estrategia o una parte de toda la estrategia de copias que tenemos que implantar. Entonces, empezamos con el primer punto, personas involucradas. Es importante el tema de las copias de seguridad. La palabra importante igual la voy a repetir muchas veces, pero es que es así. Yo soy un poco paranoico con el tema de copias. En la parte, lo que me afecta a mí, en la parte de Gaia, las copias de Gaia, yo soy súper paranoico y os quiero transmitir un poquito la estrategia que aplicamos aquí en Gaia, que al final es aplicable a cualquier empresa de nuestros clientes. Entonces, personas involucradas. Debemos definir claramente quiénes son las personas que tienen que intervenir en todo vuestro proceso de copias de seguridad. Es importante que defináis o que haya una persona responsable en vuestra empresa, porque como ha dicho Erika, los datos son vuestros y sois vosotros los que tenéis que responsabilizaros de que esos datos estén seguros y que podamos acceder a ellos en cualquier momento. Entonces, es muy importante que alguien en vuestra empresa se encargue de revisar lo que os voy a explicar hoy aquí. Tenemos que contar con vuestro informático, el informático de vuestra empresa, quien os sirve la infraestructura, los ordenadores, la red, los servidores, el servidor. Pues es otra pieza clave. Es otra pieza clave porque al final toda la parte de hierro, le llamamos en el mundillo hierro a toda la parte de hardware y toda la parte de sistema, necesitamos al informático para que todo eso nos lo ponga en pie y nos lo mantenga en marcha y funcionando. Y luego el soporte de Gaia, el servicio técnico de Gaia, pues también interviene aquí y os ayudará a configurar y a instalar las herramientas de la parte que afecta a Gaia y a la aplicación productor. ¿Vale? Entonces, el primer paso es definir quién se va a encargar de las copias y de las tareas que hay alrededor de las copias, que ahora os explicaré. Estrategia de copias. Aquí aplicamos, hay una regla que es la regla 321. Os he puesto ahí un enlace, regla 321, porque es mnemotécnica y nos ayuda a visualizarla fácilmente. Os he puesto ahí un enlace que luego os enviaremos con una entrada en el blog de Gaia que habla de esa estrategia. Básicamente es 3 copias diarias. Realmente no son necesarias 3, pero bueno, nosotros de productor recomendamos 2, pero bueno, para que la regla 321 funcione, pues hablamos de 3 copias diarias, ¿vale? Por ejemplo, de la aplicación productor, de la base de datos de la aplicación productor, pues podemos programar pues una copia a mediodía y otra copia por la noche. Entonces, de esa forma, pues tengo salvado el trabajo que he hecho hasta mediodía y luego el trabajo que se ha hecho durante todo el día por la noche. Sí, en el tema de copias de seguridad, cuantas más mejor. Lo que pasa es que hay que llegar a un equilibrio entre la cantidad de copias que tengo, el espacio que ocupan, los recursos que consumen, porque cuando se está haciendo una copia, pues consume recursos en el servidor y demás. Entonces, 3 copias diarias o 2 copias diarias. 2 soportes, esto es muy importante. Uy, me he cambiado de diapositiva. 2 soportes, esto es muy importante. Las copias se deben hacer como mínimo a 2 soportes físicos diferentes. Uno puede ser el propio disco del servidor
Y el otro soporte, el otro destino puede ser un disco NAS, que ahora luego os explicaré lo que es. ¿Vale? Entonces, incluso si son 3 soportes diferentes, pues mejor todavía. Si hacemos copia solamente en el disco del servidor y se rompe el disco del servidor, se rompe físicamente, que es una de las cosas que puede pasar, pues me habré quedado sin la base de datos de la aplicación del productor y sin la copia de seguridad que está en el mismo disco. Entonces, la copia en el disco del servidor me vale para una restauración rápida, pues, no sé, un usuario ha metido la pata y ha eliminado 200 facturas. Pues tengo ahí una copia de ayer por la noche o de hoy a mediodía y la puedo restaurar rápidamente. Pero necesito también que esté en algún otro soporte para garantizar esa seguridad adicional. Y el 1 es una copia en la nube. ¿Vale? 3 copias diarias, 2 soportes diferentes en físico, en local y como mínimo, además, una copia en la nube. De forma que si tengo un desastre total en mis instalaciones, pues, por ejemplo, pues, un incendio, un robo, lo que sea, cualquier desastre de este tipo. Tenemos muy reciente el tema de la Dana y bueno, y tenemos clientes a los que físicamente el servidor, si tenemos en el mismo cuarto el servidor y el segundo soporte, que es ese disco NAS, están en el mismo cuarto y hay un desastre, un incendio, lo que sea, pues me quedo sin servidor, sin disco NAS, sin copias y sin datos. Por eso es importante también sacar a la nube una copia. Vale, ¿qué es un NAS? El NAS, bueno, es una abreviatura inglesa, Network Attached Storage, que es, pues es un disco duro, básicamente, os he puesto ahí 2 fotos, es un disco duro, es un pequeño servidor que su única función es gestionar el almacenamiento. Entonces, es un servidor de almacenamiento que se conecta a la red, se conecta a la red de vuestra oficina donde trabajáis, está conectado a la red y es eso, un disco duro de red. Estos dispositivos están especializados en eso, tienen un sistema operativo propio, no es Windows, normalmente es un sistema basado en Linux, pero tienen un sistema operativo propio que se gestiona normalmente a través de una interfaz web, de un navegador web. Entonces, os he puesto ahí la foto de los 2 fabricantes, digamos los 2 líderes a nivel mundial, hay más, pero bueno, estos son los dos líderes, los más establecidos, los que más, digamos, más gama de producto tienen y más invierten en mejorarlos y en darles nuevas funciones, que son Synology y QNAP. Vale, pero hay más. Esto, en este caso, para esto, nosotros os recomendamos encarecidamente. No es un requisito mínimo de la aplicación, pero debería serlo. Os recomendamos, deberíais tener un servidor NAS. Son baratos, bueno, depende del tamaño, claro. Pero para el tamaño de las copias de nuestros clientes habituales, son baratos. Es una inversión pequeña y me da una seguridad extra importante. Por varios motivos. Porque, bueno, lo primero, por el tema del 2S, del 321, el que tengo un soporte fuera del servidor, que si se me rompe físicamente el servidor, pues ya tengo una copia fuera. Por otro lado, para la copia en la nube, el propio sistema operativo del NAS suele tener, bueno, tienen la opción para subirlo a la nube las copias. Bueno, para programar las copias, para establecer la política de programación que queramos y además para sacar copias a la nube, a distintas nubes. No tiene por qué ser, pues Synology tiene una nube propia donde puedes subir, que además está muy bien de precio, pero me permiten subir pues a lo que sea, a OneDrive, a la nube de Amazon, a la de Google, a la que sea. Yo en mi caso en Gaia, como os digo que soy un poco paranoico, además de tener, en este caso de perdón que me he cambiado de diapositiva. En el caso de 2 soportes tengo 3, el disco del servidor, el disco NAS y un disco externo en el propio NAS. Los NAS también permiten conectar un disco externo. Y copias en la nube tengo a dos proveedores diferentes. Vale. El almacenamiento en la nube no es caro y bueno, y yo pienso cuanta más copia tengamos, cuanto más duplicidad tengamos en copias, pues más seguridad tendremos. Otro punto importante, ¿qué incluir en la copia de seguridad?
Aquí he puesto una lista de lo mínimo que deberíamos incluir en la copia. Bueno, lo mínimo yo creo que está bastante completo, pero bueno, puede ser que me deje, creo que no me dejo nada, ¿no? Básicamente lo que tenemos que incluir en la copia. Y hablo, si veis ahí por entre paréntesis NAS, esta ya es la copia que me llevo al NAS. Bueno, el NAS tiene otra ventaja adicional, el tener un NAS tiene una ventaja adicional que me protege del tema de los CryptoLockers, de los desastres que suelen ocurrir o lo que más vemos en nuestros clientes y todos los años vemos 1, 2, 3 clientes que tienen algún desastre grave incluso con pérdida total de datos. Lo que más vemos es, roturas físicas también ocurren, que se me rompa el disco duro físico del servidor ocurre, pero no es tan habitual. Que un usuario borre datos por equivocación, eso sí suele ocurrir y bueno, y ahí con tener una copia local en el servidor, en el propio servidor, estamos salvados. Hay veces que cuando vamos a mirar a las copias resulta que no se están haciendo y no tenemos copia. Pero luego algo que sí que ocurre y está a la orden del día y seguro que si no os ha pasado conoceréis a alguien que le ha pasado o se oye continuamente, es el tema de los CryptoLockers, de un virus que entra en vuestro sistema, en algún ordenador de la red, se extiende a través de la red y os encripta, llega al servidor y os encripta el contenido del servidor. Entonces, eso, os encripta y luego os piden un rescate para desencriptar tal, que ese rescate, bueno, si vais a la policía os dirán que no lo paguéis porque normalmente no sirve para nada. Pagáis y no recuperáis nada o incluso os siguen pidiendo más dinero. Entonces, para el tema del CryptoLocker, ¿qué ventaja tiene el NAS? Que el NAS está conectado a la red, pero por eso decía que necesitamos a vuestro informático. Está conectado a la red, pero yo no comparto las carpetas del NAS. El NAS está conectado a la red, pero digamos que el NAS accede al servidor, coge los datos del servidor y se lleva la copia y crea la copia dentro del NAS. Pero el NAS, las copias de seguridad no están accesibles desde la red, no deben estar accesibles desde la red. Entonces, aunque tengamos un CryptoLocker que nos encripte todos los ordenadores de la red, el NAS estaría a salvo y tendríamos ahí una copia. A malas, si el NAS está mal instalado y tenemos la carpeta compartida y también nos la encripta, tendremos las copias en la nube. ¿Vale? Ahora hablaremos de retención, de política de retención, porque además eso, los CryptoLockers cada vez son más sofisticados, a veces entran, se quedan un tiempo operando, están durante semanas hasta que se aseguran que no tenemos ya histórico de copias de seguridad. ¿Vale? Pero bueno, si establecemos una buena política, que ahora veremos de retención, estaremos a salvo también en estos casos. Vale, vuelvo a qué incluir en la copia. Ya hablo de la copia que va al NAS, ¿vale? Deberíamos incluir las copias de las bases de datos de productor. Luego veremos que tenemos una herramienta en Gaia para hacer esas copias de seguridad. Las enviaremos a una carpeta en el servidor y luego, pues, desde el NAS hay que coger esas copias de la base de datos de productor, hay que salvaguardarlas. La carpeta productor entera. Esto no es algo crítico. El punto 1 en las copias de la base de datos sí que es crítico. La carpeta productor no es tan crítico porque en cualquier caso podemos volver a instalar. Podemos hacer una instalación desde cero, volcar vuestros reports y restaurar las copias de seguridad y ya está. Pero si tengo una copia de la carpeta productor, en caso de que se produzca un desastre, pues lo que gano es velocidad. Pues tenemos con más rapidez, pues podemos volver a poner en marcha. Y, por supuesto, vuestros documentos. Si tenéis una carpeta compartida con documentos, con los documentos de Word, con los Excel, con todos los documentos que trabajéis, pues también. Ahí me ha faltado el correo, el email. Si todavía usáis un sistema de mail que almacene en local los mails, pues también, aunque lo recomendable es que sea un sistema que esté en la nube, ya sea Microsoft 365 o Gmail de Google o lo que sea. Y luego, el último punto que pone imagen del servidor. Esto es más cuestión de vuestro informático, pero es también para ganar velocidad. Si tenemos un desastre del que sea, rotura de disco duro, un CryptoLocker, lo que sea, si tenemos una imagen del servidor, es una copia del servidor de todos los discos duros del servidor en el estado en el que están ahora mismo. Pues a la hora de volver a poner en marcha un servidor nuevo,
o el mismo servidor, pero volverlo a poner a dejarlo como estaba antes del desastre, pues es mucho más rápido si tenemos esa imagen. Entonces, con todo esto deberíamos pues estimar el tamaño para dimensionar qué NAS necesitamos, qué tamaño de NAS necesitamos, ¿vale? No es lo mismo si tenemos bases de datos de 500, 600 megas, así tenemos varios gigas de tamaño. Vale, ya sabemos lo que incluimos en la copia y ahora lo siguiente, que tiene un nombre así un poco raro, política de retención. En realidad se refiere a cuántas copias vamos a almacenar. Y esto es algo también súper importante. Es algo súper importante. Aquí hay que llegar a un equilibrio entre tener disponible copias cuando las vaya a necesitar y el tamaño que ocupan esas copias. Entonces, esto es una recomendación. Luego vosotros podéis establecer, como vuestro informático, podéis establecer lo que creáis más razonable para vosotros. Pero esta recomendación yo creo que está bien, que sería una copia diaria durante la última semana. O sea, eso significa que si hoy estamos a viernes, pues tengo la copia de hoy. Bueno, hoy todavía no se habrá hecho seguramente, pero tengo la copia de hoy, la de ayer, la de antes de ayer, así 7 días atrás tengo una copia diaria. Entonces, en cualquier momento puedo volver. Pues si ahora me doy cuenta de que el martes alguien debió eliminar facturas, aquí hablo de copias, ya de las copias que saco al NAS. Luego veremos en la herramienta de copias de productor que en realidad tengo varias copias de la base de datos del productor, tengo varias copias, tengo 2 diarias como mínimo. ¿Vale? Pero bueno, el caso que os digo, alguien se ha equivocado y ha borrado facturas y me doy cuenta que fue el martes. Pues puedo volver a la copia del martes, porque tengo una copia diaria y restaurarlas de ahí. O no solamente, vamos, os hablo de eliminar facturas, pero pueden ocurrir, se nos han dado casos en estos 20 y tantos años, se nos ha dado casos de todo tipo. Pues tengo que investigar por qué de repente faltan albaranes, que ha ocurrido, faltan albaranes en el sistema y tengo que ponerme a mirar meses atrás. Pues puede ocurrir. Entonces eso, diaria la última semana, semanal del último mes, significa pues eso, tengo 7 días hacia atrás y luego de ahí hacia atrás pues una copia semanal. Del último mes tengo 4 copias. Y luego, de ahí hacia atrás ya una copia mensual. Entonces, de esa forma, si necesito volver pues tengo que, lo que os he dicho antes, tengo que investigar qué ha pasado con los albaranes en el mes de marzo. Pues tendré una copia del mes de marzo. ¿Vale? Esto, bueno, si incremento aquí la cantidad de copias, pues tendré más. Podré afinar más a la hora de irme a un día en concreto, pero pues ocupará más espacio la copia. Entonces, bueno, pues eso, hay que llegar ahí a un equilibrio. Yo en Gaia tengo más copias de las que aparecen aquí y hacia atrás, hacia 5 años, me parece. Vale, sistema de copias productor. Cuando hemos visto antes qué incluir en la copia, el primer punto era copias de la base de datos de productor. Entonces, esas copias de la base de datos de productor no las tenéis que hacer manualmente. Existe una herramienta para hacerlas manualmente, pero no es el objetivo. El objetivo es que tengamos un sistema que las haga automáticamente. Entonces, para eso tenemos una herramienta que se llama Gaia Copias de Seguridad, que vamos a ver ahora y que os permite eso, hacer las copias o bien manualmente o programarlas, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, os voy a enseñar el funcionamiento de esta herramienta. Esta la tengo aquí abierta. No viene instalada, Gaia Copias de Seguridad no viene instalada con la aplicación, hay que instalarlo aparte. Pero bueno, la instalación es muy sencilla. Luego os voy a poner por aquí. De esto hemos hablado en otros webinars. docs.gaia-soft.com es la documentación de todo el sistema productor. Le dedicamos mucho esfuerzo a ir creando artículos para ir documentando todos los procesos de la aplicación. Y bueno, yo os invito a que entréis aquí cada vez que tengáis una duda de lo que sea, entréis aquí y busquéis. Entonces, si buscamos copias de seguridad, pues aquí tenemos copias de seguridad programadas, este de aquí. Aquí tenéis una explicación incluso hay un vídeo
del funcionamiento y tenéis aquí la explicación de la instalación, la configuración y demás. Aunque cualquier duda que tengáis podéis hablar con soporte y os ayudarán. Entonces, una vez instalada, esta es la aplicación. Cuando accedéis, aquí aparecen las distintas empresas que tenéis creadas en productor. ¿Vale? Tengo las distintas empresas y desde aquí puedo seleccionar y darle al botón ejecutar. Esto sería para hacer una copia manual. Si accedo a la parte de configuración, lo que me interesa es el tema de programarlas, de que sean automáticas. Entonces, si accedemos a la parte de configuración, tenemos que configurar varias cosas. Por un lado, aquí vuelven a aparecer las empresas, como veis. Entonces, tenemos que, por un lado, activarlas para que se incluyan, para que el sistema pueda hacer copias. No significa, si le marco incluir, no significa que ya se vayan a copiar, ¿vale? Ahora veremos la parte de programación. Eso significa que las puedo copiar. Y luego, para cada empresa de estas, conforme me voy moviendo, si os fijáis aquí abajo pone configuración empresa. Entonces, aquí abajo, esta es la configuración específica de esta empresa que tengo ahora mismo seleccionada, el productor web demo. Entonces, tengo 2 posibles destinos de copia. ¿Vale? Esto es por si quiero, ya directamente desde aquí, puedo hacer una copia directamente al NAS, a una carpeta del NAS y a una carpeta local del servidor, por ejemplo. ¿Vale? Esto es porque os he dicho antes que las copias del NAS deberían estar desconectadas de la red. Realmente yo aquí tengo una primera copia que hago una carpeta compartida en el NAS, que sí que está visible desde la red, es decir, me la podría encriptar un CryptoLocker. Pero luego en el NAS tengo una copia programada que coge esa carpeta y se la lleva a otro apartado, a otro almacén en el propio NAS. ¿Vale? Entonces, realmente sí que las tengo, sí que están aisladas. Entonces, bueno, para cada empresa puedo configurar el destino, la carpeta o las carpetas destino. Y luego aquí abajo configuro determinadas opciones. Pues eso, si quiero que se incluyan los dibujos de esa empresa, los repos de usuario, los repos que hayáis podido configurar vosotros, el propio fichero de empresas, por si tengo que restaurar, pues poder restaurar también las empresas. Ficheros de configuración, aparte de la mayoría de los datos de productor están en la base de datos, la mayoría, pero hay unos poquitos ficheros de configuración que están en la carpeta productor. Pues si los incluyo y no tengo copia de la carpeta productor, pues tendré esos ficheros de configuración. Por ejemplo, la factura electrónica, el albarán electrónico, algunas herramientas de estas tienen ficheros de configuración aparte. Vale, y luego ya vienen opciones avanzadas. Esto del shrink, que es una palabra impronunciable, es truncar, se llama truncar, es que es como se indica, como se llama en SQL Server. Truncar el fichero del log. En SQL Server hay 2 ficheros, pues el fichero del log es un fichero donde SQL guarda transacciones, pero son temporales. Entonces, con esto lo que hacemos es reducir el tamaño del fichero de log antes de hacer la copia. Y estas 2 de aquí, purga ficheros temporales y purga dibujos de documentos, lo que hace es, en la carpeta de la aplicación, hay un montón de ficheros temporales. Bueno, por un lado la carpeta temp, ¿vale? Pero por otro lado, en las carpetas Gaia, en todas las Gaia Tools, pues hay bastante fichero temporal. Hay, pues eso, actualizaciones de Internet, hay registros, ficheros de registro, hay mucha información temporal, mucho fichero temporal que se va generando y hace que la carpeta donde está la aplicación se vaya haciendo muy grande. Entonces, si marcamos esos 2 checks, lo que hace es que esos ficheros los purga, realmente no los elimina, le hemos llamado purga porque lo que hace es que los mueve aquí. Estoy aquí en la carpeta C productor aluminio, que es una instalación de productor aluminio, y lo que hace es que me lo mueve aquí. Hay una carpeta que se llama purgados, ¿vale? Y me los mete aquí. Dibujos y temporales. Bueno, los temporales es si marco esta opción de purga ficheros temporales, y luego purga dibujos de documentos es conforme vamos haciendo presupuestos y pedidos, para cada línea de cada presupuesto y de cada pedido se va generando un dibujo. ¿Vale? Si voy aquí a aluminio, a la empresa esta, dibujos, pues aquí tenemos V pedidos link. Bueno, está vacía porque me ha hecho la purga. Ya os digo, para cada línea se va generando un dibujo. Esos dibujos realmente, bueno, se usan para imprimirlos en la hoja de producción, para imprimirlos en el presupuesto, pero pasado un tiempo ya no hacen falta. Entonces, pues y están ocupando espacio. Lo que hace es eso, eliminar los ficheros, los dibujos antiguos.
y me los mueve aquí a purgados. Entonces, tenéis que o bien de vez en cuando venir aquí y eliminarlos, porque fijaos aquí tengo 3,5, tengo 3 gigas y medio de ficheros temporales. Venir aquí y eliminarlos de vez en cuando, o bien con vuestro informático que os programe una tarea en el servidor que se encargue de eliminarlos completamente. Vale, pues esto lo voy a dejar aquí. Pues esto para cada empresa. Para cada empresa podemos configurar todas estas opciones de aquí. Vale, por defecto creo que vienen activadas casi todas. Yo creo que vienen todas marcadas por defecto. Vale, entonces aquí configuramos las distintas empresas. En la pestaña copias programadas, aquí es donde añadimos cada una de las empresas que nos interese programar automáticamente, marcamos los días de la semana, esta configuración es muy sencilla, días de la semana y hora en la que quiero que se haga la copia. Si quiero 2 copias de la misma empresa, pues añado aquí abajo de nuevo la misma línea. Voy a cancelar la copia esta, la eliminación esta, porque yo creo que me está afectando. Bueno, en este caso a mí me aparecen varios programas porque yo en este mismo servidor tengo varios programas instalados, ¿vale? En vuestro caso, normalmente solamente tendréis uno, ¿vale? Yo en este caso tengo varios, pues me aparecen ahí. La empresa, debo poner el código de la empresa. Esto, si os fijáis aquí, ¿vale? Pues este código que aparece aquí, en la columna que pone empresa. Y nada, y le marco los días de la semana en los que quiero que se haga la copia y la hora, pues ahora a las 14:15. Vale, pues ahora con esto ya tendría 2 copias programadas de la misma empresa. Una a las 2:15 del mediodía y otra por la noche. Vale. Lo siguiente, también muy importante, el envío de email. Debemos configurar aquí una cuenta de correo. Es importante configurar aquí una cuenta de correo para que nos avise cuando hay algún error. Esta cuenta se usa en caso de que se produzca algún error en la copia de seguridad programada. Porque, claro, esto es un servicio que programamos, lo ponemos en marcha y bueno, y si de repente pues se llena el disco duro o se llena el destino, pues dejan de hacerse y nadie se entera. Entonces, bueno, es importante que configuremos un email aquí, que hagamos una prueba de envío y ya está. Si lo dejamos así tal cual, me enviará un email en caso de que falle, de que se produzca un fallo. Si marco este check, me enviará un email siempre, tanto si se hace como si falla. Entonces, bueno, si marcáis esto, os llegará un email, pues si tenéis 2 copias diarias, os llegarán 2 emails diarios. Os puede servir como aviso para si de repente dejáis de recibir esos mails, pues eso, pues algo ha pasado y hay que revisar que no se están haciendo las copias. Es que si dejo solamente que me envíe en caso de error, ¿qué puede pasar? Pues que el propio sistema, el servicio de copias de productor se pare, por lo que sea, y dejan de hacerse. Entonces, como está parado, no me puede notificar que hay errores. Entonces, nada, simplemente nunca me llega ningún email. Y por último, aquí en la pestaña Más opciones tenemos una configuración para eliminar copias antiguas. ¿Para qué sirve esto? Yo, si he configurado como destino de las copias una carpeta local o una carpeta del NAS, a su vez, luego con el sistema de copias del NAS, yo me voy a llevar esas copias fuera. ¿Vale? Voy a ir haciendo copias en el propio NAS con la política que hemos hablado antes de una copia diaria en los últimos 7 días, una copia semanal en el último mes y una copia mensual en el último año o en los últimos 2 años. Entonces, realmente, en esta carpeta donde hago las copias no me hace falta tener todo el histórico. De hecho, se estaría llenando y estaría ocupando demasiado espacio. Entonces, si marco esta opción, pues dejo las 10 en local, en el disco duro del servidor, dejo las 10 últimas copias. Sabiendo que de esa carpeta donde dejo esas 10 copias, voy a tener copias en el NAS. Voy a tener esa copia semanal, esas 7 copias semanales, 4 mensuales y mensual hacia atrás. ¿Vale? Entonces, para eso sirve esto.
Vale, pues hacemos las configuraciones, le damos a aceptar y nos dejará guardada la configuración. Y con eso ya se estarían, bueno, con eso no se estarían haciendo las copias porque importante aquí abajo, si veis aquí abajo pone servicio no instalado. Esto es una aplicación Windows, cuando la abro pues veo aquí en pantalla, es la interfaz, veo en pantalla pues las empresas, las configuraciones, puedo lanzar una copia manual, pero para que las copias programadas puedan funcionar tiene que estar instalado un servicio Windows. Los servicios Windows son aplicaciones que están ejecutándose por detrás y no tienen interfaz, están ejecutándose en el fondo y hacen tareas de fondo, tareas de sistema que se llaman. Entonces, el servicio deberíamos de dar aquí botón derecho, instalarlo, y una vez instalado, esto hay que hacerlo la primera vez cuando instalamos la aplicación, y una vez instalado, arrancarlo. ¿Vale? Entonces, una vez que hacemos esto, pues el servicio ya está iniciado y está funcionando. Eso, si tenéis curiosidad, pues si vamos aquí a Windows, si buscamos servicios, Windows tiene tropecientos mil servicios para distintas copias. Pues aquí hay uno que se llama Gaia Copias de Seguridad. ¿Vale? Que está en ejecución. Como ahora lo hemos arrancado, pues está en ejecución. Desde aquí también se puede arrancar y parar, ¿vale? Lo puedo detener, arrancar y demás. Aquí lo voy a dejar parado. Bueno, no me refleja, lo he parado y esta interfaz no está sincronizada. Si cierro y vuelvo a abrir, sí que lo veré. Lo veis, ya está detenido. Está detenido. Vale. De esta herramienta, alguna cosita más, pues bueno, tenemos aquí el historial de las copias que se han hecho. Si aparece el check este y el color verde, significa que se hizo correctamente. Y si aparece en rojo, significa que hubo algún error. Entonces, bueno, pues desde aquí podéis revisar que se estén haciendo las copias. Aquí el tipo, en este caso, pone manual siempre, porque no he hecho ninguna copia con el servicio. El tipo puede ser manual o servicio. Lo normal cuando tengáis las copias programadas será que aquí aparezca servicio, servicio, servicio y tengáis una o dos o las copias que sean aquí, que se estén, aquí registradas. Como consulta tenéis aquí un informe del registro del último proceso manual, y aquí tenéis el log del servicio también. Aunque está en un fichero, se puede consultar desde un fichero, pero bueno, desde aquí, esto sobre todo es para vuestro informático y para servicio técnico Gaia. Cuando hay algún problema, poder consultar qué es lo que está pasando. Y por último, pues hay una pestaña de actualización donde podemos actualizar la aplicación. En este caso la tengo en la última versión. Si no estuviera en la última versión, cuando accedéis aquí abajo, donde pone Valida Mail Clientes Gaia, de hecho, habrá pasado por aquí. Hay nueva versión. Ha comprobado si hay alguna versión nueva. Y bueno, cuando dice OK finalizado, significa que no hay ninguna versión. Si hay una versión nueva, os aparece un aviso aquí. Que hay una versión nueva disponible y que podéis actualizar. Vale, pues en principio con la herramienta de copias, luego si tenéis alguna duda ya me preguntaréis al finalizar el webinar. Con la herramienta de copias, pues hemos terminado. Vale, sí, hemos visto todos los puntos que estaban aquí en este apartado. Y luego otro apartado también súper importante. Os he dicho que iba a decir la palabra importante muchas veces. Pruebas de sistema. Todo esto lo ponemos en marcha, lo programamos, tanto la parte hemos visto la parte de la herramienta de copias de seguridad, la parte del NAS no la hemos podido ver porque depende del NAS que instaléis vosotros. Y eso lo tenéis que ver con vuestro informático. Pero todo esto lo ponemos en marcha, incluso aunque configuremos notificaciones por email, hay que comprobar que se están haciendo efectivamente las copias. Hemos hablado al principio de las personas involucradas, el responsable de copias en vuestra empresa debería, una vez a la semana por lo menos, comprobar que se están, o bien ir al destino de las copias y ver que realmente se están haciendo y que el tamaño es más o menos igual que el anterior, un poquito más grande. Las copias siempre van creciendo. Bueno, a no ser que en un momento dado eliminéis ficheros o lo que sea.
Pero eso, hay que comprobar y hay que entrar manualmente al destino y ver qué se están haciendo. También hay que vigilar que haya espacio disponible y un tema importante es alguna prueba de restauración de vez en cuando. Yo sé, esto es súper importante. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que luego en el día a día, pues es verdad que a veces nos despistamos y se nos va, pero hay que tenerlo en mente siempre. Yo, si soy sincero, pues pruebas de restauración, pues deberíamos hacer una vez al mes, un simulacro, pero en la práctica luego el día a día no te deja. ¿Qué es lo que hago yo? Pues cuando de repente me piden algún fichero o en los clientes, lo hago sobre todo en los clientes. Cuando estoy de visita en algún cliente y surge, oye, no sé, oye, una factura de tal, suelo forzar a, vamos a pedirle al informático una copia de seguridad de la semana pasada. Simplemente, sin más, vamos a pedirle una copia, que necesitamos una copia de la semana pasada porque tenemos que ver tal. Eso de vez en cuando habría que hacerlo. De vez en cuando habría que decir, oye, voy a coger o eliminar un fichero y ver si realmente lo tenemos en la copia o ese tipo de cosas deberíamos, de vez en cuando deberíamos hacerlo. Porque si no, el día que nos haga falta es un desastre total. Entonces, realmente hay que concienciarse de que hay que hacer estas pruebas. Aparte de implementar todo lo que hemos visto antes, hay que concienciarse que de vez en cuando hay que hacer alguna prueba del sistema para asegurarnos que se están haciendo las copias y que podemos restaurarlas. No solo que se están haciendo, sino que además podemos restaurarlas. Un tema, por ejemplo, un tema crítico, las pruebas de restauración. Si tengo, imaginaos que no tengo, vale, pues yo no tengo copias en local, toda la nube. Hay que asegurarse que puedo restaurar en un tiempo razonable. Hay copias en la nube, hay nubes que son muy baratas, pero que se llaman almacenamientos fríos, que es que son lentos a la hora de restaurar. Entonces, si tengo una copia, son como las cintas de copia de antiguamente. Si tengo una copia en la nube, pero el día que me pase algo tardo 3 días en restaurarlo, o una semana, yo he visto copias que han tardado una semana en restaurarse, pues imaginaos si podéis permitiros estar una semana esperando a que se restaure la copia. Pues bueno, yo creo que la mayoría de nosotros no podemos permitirlo. No nos lo podemos permitir, vamos. Vale, y por mi parte yo he terminado. Muchas gracias por asistir a todos. Espero que os hayamos transmitido esa gran importancia de salvaguardar los datos, de hacerlo de forma correcta y de comprobar que se está haciendo de forma correcta. Muchas gracias, Jordi, por tu exposición. Gracias a vosotros. Hasta luego, productores. Hasta luego, Jordi. Adiós.